Muy buenas tardes. Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, doña Rosa Ruiz Gutiérrez, bienvenida a Casa América. Autoridades, amigos, amigas de México, de Casa América, periodistas, es un placer darles la bienvenida al Salón de Embajadores de la Casa América en esta nueva edición de la Tribuna F Casa de América, un espacio de reflexión que desde hace ya 20 años ha reunido a las voces más relevantes del ámbito político, económico, social y cultural de Iberoamérica. Hoy nos complace recibir a una figura tan excepcional como la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México. Su presencia aquí no solo honra esta tribuna, sino que refuerza el compromiso compartido entre España y México por avanzar en una agenda común basada en el conocimiento, la innovación y el desarrollo humano. La doctora Ruiz Gutiérrez representa lo mejor del pensamiento iberoamericano, científica, académica, gestora pública y pionera. Su trayectoria en la UNAM, su liderazgo en la Academia Mexicana de Ciencias, su papel clave en la transformación educativa y científica de México son testimonio de una vida dedicada al saber y al servicio público. Con ella se crea ya la Secretaría con rango ministerial. Este acto también es una oportunidad para celebrar las relaciones históricas y estratégicas entre España y México. Compartimos una herencia cultural profunda, una comunidad académica brillante y una visión común sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo sostenible. Desde esta casa trabajamos para que todos estos lazos se fortalezcan cada día a través del diálogo, la cultura y la cooperación. Agradezco también a Emilia Pérez, directora internacional de la agencia EFE, nuestros socios, por conducir esta conversación y a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada que espero disfruten escuchando a la ministra de México. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos. Uy, adelante, adelante. Bueno, bienvenida, doctora. Gracias. Es un placer tenerla y un honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias a la Casa de América y al público que nos acompaña. Pues justo le quería preguntar, porque esta semana se cumple justo un año del primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum, sí. Y quería pedirle un balance. Es un año lleno de retos, difícil también por la coexistencia con el vecino del norte, muy marcado por esa guerra arancelaria que lanzó el presidente Trump, sí, con altos niveles de violencia, pero la presidenta llega a su primer año, a su primer aniversario, con un alto nivel de popularidad. Sí. Así que quería pedirle su balance, en nivel general, no tanto en ciencia y... El nivel, yo creo que ha sido un gran año. Primero, porque el gran cambio que implicó el tener a la primera mujer presidenta de México, pero también de América del Norte, porque no ha habido ni en Canadá ni en Estados Unidos. De manera que eso ya es un precedente, el que tener una mujer. Y además ella creó 2 secretarías nuevas que no existían antes, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que es la que tiene el nombre más largo, por cierto, y los temas. Y yo creo que yo haría un balance positivo, capaz soy parte del gobierno, mi subjetividad es obvia, ¿no? Pero tenemos pruebas de lo que estamos diciendo, de que ha sido muy buen año, entre otras cosas, en conjunto con la administración anterior. México tiene 13.5 millones menos de pobres. Y eso pues ha sido algo que los grupos que hemos participado, la presidenta, su familia, nosotros, sus colaboradores, pues eso es un gran sueño que siempre compartimos, es lograr un gobierno que tuviera como primer objetivo acabar con la pobreza en una manera gradual, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido un avance importante. La idea de que se subiera el salario mínimo de México, que era una idea que el gobierno, los economistas asociados al gobierno, decían que era algo, que era un error subir el salario mínimo, porque eso iba a generar inflación. Y entonces un gran problema, etcétera. Pues no ocurrió. La presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado con esa política que inició Andrés Manuel y tenemos éxitos. Uno de los temas más importantes del gobierno pues es el trabajo social. Nosotros sabemos que en toda la época que hubo de expresidentes, que muchos ahora viven aquí, es algo que dejó una estela terrible en México de pobreza, de abandono en educación, en salud. Entonces, eso creo que irlo remontando me parece muy importante, que se sepa
de dónde venimos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, eso es esencial. Ahora, la presidenta está moviendo al país en muchos aspectos, se están haciendo trenes, se están haciendo, sobre todo, una nueva universidad. Bueno, en el campo que me corresponde, además de lo que les decía, que soy la secretaria de Ciencia, Tecnología, todo lo que les dije, hemos aumentado, por ejemplo, las becas para intercambio, que eso nos interesa mucho en este ámbito de la diplomacia científica, de la diplomacia en general, porque sí había una política hacia el interior, haciendo estudios, pensando que los jóvenes hicieran el doctorado en el país, por ejemplo. Y nosotros, con la presidenta, hemos pensado que es muy importante que muchos y muchas jóvenes mexicanas vayan al extranjero, a diferentes países que tienen un alto nivel en determinados temas. Entonces, esa es una política que yo estoy promoviendo, encabezando esa política de la presidenta. Aumentamos también, por ejemplo, el número de investigaciones aprobadas, porque la Secretaría, que antes era el CONACYT, que muchos aquí lo conocen, que es algo, yo diría, similar a CSIC, en el sentido de que tenemos centros de investigación, me pertenecen 26 centros, son mi responsabilidad, con 180 sedes. Y entonces, este año hemos tenido muchos más proyectos aprobados que en años anteriores. O sea, sí hay una política, bueno, eso me faltaba decirlo, además de ser Claudia Sheinbaum la primera mujer presidenta en la historia del país, también es la primera persona científica en la historia del país, y eso naturalmente significa un cambio en el impulso a la ciencia y viéndola la ciencia como un trabajo internacional. Hay problemas locales, por supuesto, pero la física, la matemática, la biología se hacen entre todos los científicos del planeta, y en eso estamos trabajando, y parte de mi trabajo estos días ha sido fortalecer las relaciones. Por ejemplo, estuve en la reunión de la CELAC con la Unión Europea, y México tenía tiempo de no participar, estamos participando nuevamente con todos los ministros de ciencia, que también se incluyen humanidades, tecnología, por supuesto. Entonces, creo que ha habido cambios muy relevantes. Luego, también en seguridad, que es uno de los grandes problemas que tiene el gobierno de México, es la inseguridad, pues porque tenemos una problemática de narcotráfico que es muy conocida internacionalmente. Entonces, esos avances que hay en ese terreno, yo también los quisiera destacar, porque es una demanda nacional el que haya una pacificación, el que haya que se disminuya, que se desaparezca, ojalá, la violencia, y en esto la presidenta ha tenido éxitos muy notables. Y, por ejemplo, es lo que hace en educación, en vivienda, trenes, todo lo que ha hecho de mover la economía mexicana con inversión del gobierno, además de los temas sociales de apoyo a la tercera edad, de apoyo a las mujeres después de los 60 años, en fin, una serie todos los jóvenes tienen una beca. Todos los niños y jóvenes que están en una escuela pública, desde preescolar hasta preparatoria, tienen una beca, un apoyo para que no abandonen la escuela, para que puedan continuar sus estudios, en fin. La política social, la política en seguridad, la política para mujeres, la política que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la innovación, creo que son muy notables. Yo podría hablar mucho más del tema, pero creo que es prudente que suspenda. Pero sí quisiera señalar eso que comentabas. La aceptación que Claudia tiene ha roto todos los récords históricos de México. La aceptación después del primer año de gobierno está 75, 76, depende quién haga la estadística, pero la aceptación de ella es mayor, que ya de por sí rompió el récord de votación, una de las votaciones más altas a favor de ella que hubo. En fin. Yo quiero volver sobre lo que ha dicho. Es la primera mujer presidenta de México, la primera mujer de toda Norteamérica, y llegó con la igualdad como una de sus banderas. Sin embargo, un año después, ciertos sectores feministas pues no están suficientemente contentos, a pesar de esa popularidad, exigen planes concretos, más recursos. ¿Cómo se puede atajar esa lacra, avanzar? Porque ya esos sectores se quejan de que se ha hecho poco en este primer año.
Mira, yo creo que en un año no se puede hacer todo, pero por eso lo que marcamos también son caminos, líneas, ideales, a dónde queremos ir, hasta dónde queremos llegar. Y sí, realmente la presidenta y su equipo somos un equipo, tanto los hombres como las mujeres, feminista, donde tenemos un enfoque hacia las mujeres. Por ejemplo, parte del trabajo que se me ha encargado a mí, además de la promoción de la tecnología. En tecnología estamos haciendo proyectos muy importantes que los puedo mencionar enseguida, pero lo que tú me preguntas con respecto a las mujeres, por ejemplo, hemos creado una universidad que lleva el nombre de una gran escritora, de una poeta, Rosario Castellanos, y con la ideología de Rosario Castellanos, una feminista muy notable a nivel mundial. Y ella, esa universidad, por ejemplo, es una universidad que se creó en la Ciudad de México cuando la presidenta era jefa de gobierno, y ahora ella ha indicado que debemos hacer una Universidad Nacional Rosario Castellanos, y vamos a tener al menos una sede de la universidad en cada estado de la República. Y esta universidad es general, por supuesto, hombres y mujeres, pero sí tiene orientación hacia atraer a las mujeres, y por ejemplo tenemos 70% de la población estudiantil son mujeres, porque se piensa en la problemática femenina de que tiene que tener muchas veces todavía los cuidados de la familia, los cuidados de la casa, los cuidados de los niños, de los abuelos y hasta de los suegros, ¿no? Entonces, esa visión de que eso existe y que lo queremos cambiar, pero que no lo vamos a cambiar de un día para otro, entonces pensamos en la condición que tienen las mujeres y brindamos horarios, temas que les importan a ellas. Y entonces te digo, tenemos un porcentaje muy alto de mujeres. Ya esa universidad se creó en el 19, la creamos en la Ciudad de México, hoy tiene cerca de 80,000 estudiantes. Pocas universidades, no solo de México, sino de muchos países, no tienen ese número de estudiantes. Tenemos entre todas las unidades, tenemos en varios estados de la República, más la Ciudad de México, tenemos 80,000 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, sobre todo licenciatura. Entonces, yo también, si estuviera del otro lado, estaría diciendo que hace falta más apoyo a las mujeres, que hace falta muchas cosas, por supuesto, pero sí quiero señalar esto. Estamos trabajando y un enfoque importantísimo es buscar que la vida de las mujeres se mejore. Programas muy importantes que tenemos son y para mujeres indígenas, por ejemplo. Lugares en las universidades, apoyos económicos para mujeres indígenas. Otro tema importante son los lenguajes, las lenguas. Nosotros tenemos por lo menos 68 lenguas originarias que todavía están vivas, que hay mucha gente que todavía las habla. También estamos trabajando en ello, buscar la manera que se puedan mantener, que se puedan conservar, que se puedan heredar, porque ya mucha gente no quiere aprender las lenguas originarias, que le llamamos, y entonces estamos viendo qué hacemos y cómo personas que porque hablan una lengua distinta al español son discriminadas, son poco atendidas. Estamos trabajando en todo y pues sí, los problemas son muy grandes, ¿no? Ha hablado de algunos proyectos desarrollados ya desde su departamento, esas becas, la universidad, más investigaciones. ¿Qué otras prioridades tiene en su mandato? Yo creo que en México hay una buena ciencia, siempre lo señalé, yo fui presidenta de la Academia de Ciencias, como decían, y yo creo que siempre lo hemos señalado. En México hay ciencia, muy buena ciencia de carácter básico, ciencia básica y de frontera. Lo que falta mucho, y faltan muchos recursos también para tener una ciencia a nivel de tamaño de México, pero también es cierto que en donde hay realmente un rezago muy impresionante es en tecnología. En tecnología, porque con el Tratado de Libre Comercio que se hizo en los tiempos del PRI y del PAN, que nosotros le llamamos PRIAN, porque terminaron siendo el PRI, que se suponía un centro izquierda, el PAN, que es un partido muy de derecha, pues a final de cuentas estaban juntos y le llamamos el PRIAN. Esa época del PRIAN, pues no se hizo tecnología. Hubo un secretario de Estado del gobierno de Zedillo, que dijo que la mejor política industrial era
que no hubiera política industrial. Por ejemplo, cosas así. Entonces se hizo el Tratado de Libre Comercio y se repartió el trabajo, yo lo puedo decir así, no soy economista, pero lo puedo decir, nos tocó maquilar, nos tocó no producir, no inventar, no crear nuevas cosas, no aplicar la ciencia a la tecnología, al desarrollo tecnológico, sino tener mano de obra barata, que nuestros empleados, los mexicanos, ganaran pocos recursos para tener competitividad y que vinieran las empresas de Estados Unidos o de Europa y, bueno, les ofrecíamos, era en serio, no es broma, no es una metáfora mía, ofrecíamos que tuvieran salarios bajos, porque eso iba a ser muy competitivo. En lugar de que tuvieran una fábrica en Estados Unidos con salarios en dólares, tendrían un salario para México. Entonces, esa fue la política de la cual estamos tratando de recuperarnos. Y entonces, decía, en México todo se importa. Se importan las computadoras, los teléfonos, muchísimas tecnologías, los coches, o se producen en México, pero no son mexicanos, se producen, le dije, se los producían con mano de obra barata, pero coches de Estados Unidos o europeos. Entonces queremos ahora hacer nuestros coches, hacer nuestras computadoras, hacer poco a poco. No es sencillo, y lo puedo decir con todo el conocimiento que tengo ahora de estos temas. No es simple decir, ahora ya vamos a hacer nosotros coches y ya vamos a hacer nosotros, por ejemplo, algo que es parte del trabajo que yo estoy haciendo en la Secretaría, es promover los semiconductores. Los semiconductores son los chips que tienen, no voy a hablar de física, porque además no soy física, pero he aprendido por mis compañeros la importancia que tiene la ciencia básica, en el sentido, la física cuántica, la física de Einstein, la física de Bohr, la física del átomo, que se entienda. De ahí parte esta posibilidad de hacer aparatos tan pequeñitos como un teléfono, que tienen una computadora. Siempre se pone el ejemplo, una computadora más poderosa tiene un teléfono inteligente, más que la que llevó a Apolo a la Luna. Eso es lo que tenemos ahora en un teléfono, una computadora de esa potencia, ¿no? Entonces, todo eso es gracias al conocimiento. Por eso siempre defiendo a la ciencia básica, que aparentemente no sirve para nada. Porque ¿para qué sirve entender cómo es el electrón? Pues en algún tiempo, pero hoy se demostró cómo se podían construir cosas muy pequeñas, como una computadora personal, como un teléfono, y como todos los aparatos que tenemos electrónicos, todos tienen semiconductores. Bueno, uno de los negocios más importantes del mundo, en segundo lugar después del petróleo, son los semiconductores. Se habla de trillones de dólares de lo que se vende de teléfonos, de computadoras, de aviones que llevan esos chips, todo ello. Y les decía, y nosotros pues no los hacemos. Pero algo que también presumo y me gusta decirlo es la academia mantuvo el conocimiento necesario para hacerlo. Y soy muy orgullosa de la academia, yo también he trabajado en la UNAM, y porque sé que es un reservorio, que mientras el gobierno no quiso utilizar ese conocimiento porque era preferible dárselo a otros países, ahí estaban los investigadores mexicanos, los físicos cuánticos, los ingenieros de alto nivel, estaban estudiando, y hoy tenemos ya 3 unidades de diseño de semiconductores, diseño de chips, tenemos en Puebla, en Sonora y en la Ciudad de México. Entonces, ¿pero por qué? Porque teníamos a los físicos de alto nivel que se dedicaban a hacer papers, se dedicaban a publicar, porque no podían hacer un objeto que se pueda vender, porque no nos apoyaba ni el gobierno ni nos apoyaban las empresas. ¿Sí? ¿Me sigues? O sea, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues tratar de romper con esa política. Por eso digo que no es fácil. Toda una historia de entrega, de entreguismo al extranjero y sin posibilidad de desarrollar. Pero les decía, por ejemplo, esos físicos hoy están haciendo diseño de chips que tienen como base la semiconducción de física cuántica en su computadora. Y eso es la mitad del valor de un chip que se hace para coches o que se hace para las lavadoras o que se hace para diferentes tipos de electrónicos. Ese trabajo es la mitad del precio ya. Estamos en la cadena de valor, estamos, digamos que en la mitad.
Eso decía con los semiconductores, el proyecto se llama Kutsari, también reivindicando nuestras lenguas. Kutsari quiere decir arena en purépecha. Entonces, Kutsari es un programa y estamos avanzando mucho y estamos teniendo mucho contacto con empresas de todos los países para poder en colaboración. Esa parte la tenemos porque es la parte más básica, más el diseño de la computadora. Ya la fabricación de los chips es otro problema, mucho más complejo, mucho más también de importancia geopolítica. Ahí los campeones ahí son Taiwán, China y los Estados Unidos, y los demás países están muy abajo de las tres potencias. Pero bueno, nosotros en colaboración público-privada, yo espero que en poco tiempo podamos tener no solo el diseño, que ya es mucho avance, sino también la posibilidad de hacer chips para vehículos, no para teléfonos, que son más complejos, no para computadoras, pero sí para coches, sí para televisión, ¿me entiendes? O sea, vamos ahí. Otro gran programa que me quiero comentarlo porque estoy trabajando con gente de España, particularmente con el Centro de Supercómputo de Barcelona, vengo de allá, y me da muchísimo gusto comentarlo porque estoy trabajando directamente con los expertos de España, en este caso el Centro de Barcelona, que es el Centro Nacional de Supercómputo. Es una computadora que en algún momento fue la más importante de Europa, pero las computadoras, me lo explican ellos, en 5 años ya tiene que haber una nueva. Y digo, otra, dura 5 años, seguramente luego durará menos, pero ahora son la número 19, que es muchísimo, muy importante. La número 19 del mundo la tenga España, es un gran orgullo para España. Y también es un gran orgullo mío el que nos estén apoyando para hacer nuestra supercomputadora. Ya veremos hasta dónde podemos llegar. Las supercomputadoras se miden por el número de billones de operaciones que hacen por segundo. Entonces depende de cuántos billones tienes de dinero para cuántos billones tienes para hacer una supercomputadora. Y los están asesorando y de veras los agradezco muchísimo. Los quiero muchísimo porque ellos nos han ofrecido ese apoyo para que México tenga una supercomputadora de las medidas que seamos capaces de tener lo mejor que se pueda. Entre la UNAM, las universidades varias que tienen cómputo, podemos hacer una computadora en red que no va a ser tan poderosa como la que tienen ustedes, pero que vamos en el camino. Es lo que yo decía, vamos en el camino. Tenemos que tener hoy la inteligencia artificial es de tal magnitud, tan importante, que requiere de supercómputo. Si realmente, me lo dicen ellos, yo soy bióloga, pero ellos me dicen, sí, para hacer cosas muy importantes como la predicción del clima, el estudio de las posibilidades que hay un huracán, entender todos los datos, que son muchísimos datos, a veces son billones de datos. Para manejar esos datos se requiere supercómputo, no puede cualquier computadora y se están haciendo muchos trabajos ya. Lo primero que me dijeron ellos es, queremos saber qué necesitas, qué quieren hacer, qué están haciendo. Pues estamos haciendo estudios sobre cáncer, estamos haciendo estudios de ecología, de medio ambiente, estamos trabajando no se puede predecir un terremoto. Algún día se podrá, lo dudo, pero hoy no se puede predecir un terremoto. Pero sí se puede preparar a una población para que si hay un terremoto, pues estemos lo más seguro que se pueda. Y saben que la Ciudad de México tiene una problemática en ese sentido. Entonces, estamos trabajando en sismos, muchísimos temas de salud, y entonces, para saber qué queremos hacer, estamos planteando qué necesitamos. Y nos están ayudando los compañeros, en particular Mateo Valero, Ulises Cortés, de la supercomputadora. Y bueno, te puedo seguir diciendo, también tenemos la idea de hacer un coche que se llama Olinia. Olinia quiere decir movimiento en náhuatl. Y bueno, es un coche que lo queremos producir nosotros y que sea un coche pequeño que sea para 4 personas, que lo pueda comprar mucha gente con un precio adecuado y que sea, por supuesto, eléctrico, ¿no? Pensando también en la transición energética, ¿no? Volviendo un momentín a los semiconductores, hablaba de esa geoestrategia que los rodea. En un mundo en el que se está compitiendo por la soberanía estratégica y por atraer inversiones en semiconductores, ¿cómo puede atraer México esa inversión privada? Hablaba del talento, pero ¿cómo dar el salto de la universidad? Estamos trabajando con muchas
empresas. ¿Con qué empresas? Pues mira, no sé tanto los nombres y es precisamente por ser geopolítico, tenemos que ser cuidadosos, pero hay gente responsable que la podrían entrevistar, seguramente vendrá alguno de ellos para que explique, pero sí se tiene que manejar con cuidado toda la información. Es un tema geopolítico, hay países que prohíben que sus empresas le vendan a otro país su tecnología, por ejemplo, porque pues es algo para que la puedan vender ellos, ¿me entiendes? No es trivial. Creo que hemos tenido un problema con su micrófono, que se le ha descolgado por aquí atrás. Sí, ahí. Sí, creo. Pero a ver, no sé si pueden venir a ponérselo en un momentín, que se lea el micrófono. Vamos a ir, mientras, aprovechando que no tenemos mucho más tiempo, creo que tenemos prensa en el público acreditada. Si hay preguntas de periodistas acreditados, les pido por favor que se identifiquen. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta aprovechando este momento. No tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos una pregunta ahí. Pues tiempo hay para 2 preguntas, por ejemplo. Para 2, perfecto. Pues adelante, por favor. ¿Puede especificar mejor el proyecto de la supercomputadora? Más o menos qué plazos maneja. ¿Lo de la computadora? Sí. ¿Qué alcance tendría? ¿Qué tamaño tendría la computadora? Y si también me puede hablar de un poco la agenda bilateral con España, si hay proyectos nuevos, bueno, proyectos tenemos muchos en marcha. Proyectos con España. Aquí inclusive hay una oficina, un centro de estudios mexicanos en España. Está la UNAM, aquí estaba el director, se acaba de ir, que tiene muchos proyectos y él me comentaba hace un momento, yo conozco también muchos proyectos. Yo misma como académica he tenido muchos proyectos con investigadores españoles, pero es intensa el trabajo en biología molecular, en ecología, en física, en matemáticas. Es mucho lo que se hace con España. Pero en el caso de la supercomputadora, estamos viendo las posibilidades de hacer lo que hemos llamado un ecosistema de cómputo, más que una supercomputadora como la que tienen aquí, porque hay instituciones como la propia UNAM, la Universidad de Sonora, varias universidades tienen una capacidad importante y que podría mejorarse con algunos recursos, tener también algo propiamente del gobierno con otra de las secretarías y que estuvieran coordinadas, que estuvieran conectadas por fibra óptica, diferentes formas, estuvieran conectadas. No sé, posiblemente, ojalá pudiéramos llegar a 4 o 5 petaflops, que así es como se mide. La de aquí tiene 250, no sé, es mucho más grande, pero es empezar ya con algo y lo haremos del mejor tamaño que se pueda, también con los recursos, las posibilidades de que se conecten entre ellas. Estamos viendo eso, ¿no? Otra también que acordamos con la supercomputadora de aquí de España, que está en Barcelona, es que podamos hacer proyectos que requieren de mucho espacio, de muchos datos, de un gran manejo. Lo podemos hacer aquí, en colaboración con ellos. Muy bien. ¿El plazo para que exista ya finalmente? ¿Cómo? Plazo. Pues yo creo que tal vez el año que entra no podamos tener ya algo. No es el problema, yo creo que es particularmente llegar a los acuerdos con las diferentes universidades, porque este proyecto lo debe coordinar el gobierno, pero con la participación de las universidades, ¿no? Y creo que tiene que ser muy rápido, porque tenemos poco tiempo para una segunda pregunta. Sí, muchas gracias, secretaria. Soy Patricia Alvarado, corresponsal de Heraldo Media Group. A mí me gustaría saber en qué medida está apostando el país por la inteligencia artificial, ¿no? Supongo que también tendrá que ser una gran inversión, y de qué manera se hará un equilibrio para que la inteligencia artificial no robe empleos, que también, digamos que ese es uno de los temores de los que se está hablando, y si México está en el camino, al igual que la Unión Europea, para regular la inteligencia artificial aplicada a la tecnología. Muchas gracias. Sí, estamos trabajando mucho en inteligencia artificial y, por supuesto, en el Senado, la Cámara de Diputados, se está discutiendo una normatividad. Tiene que haber una normatividad, como cualquier tecnología que se precie, o sea, lo mismo los semiconductores, los satélites, los aviones,
todo va a generar problemas y hay que cuidar esto y tenemos que trabajar también con los filósofos la parte ética de cómo manejar la inteligencia artificial, de cómo esto también puede favorecer o no a la educación de los pequeños, de los niños, de los jóvenes. Todo esto se está estudiando y hay un adelanto, por ejemplo, en Brasil, al rato voy a hablar de Iberoamérica, y un país que tiene una legislación muy interesante, muy importante, es Brasil. Estamos trabajando en ello, en colaboración con la UNAM, con el Politécnico, con las universidades más importantes del país y el propio gobierno. Pero sí, por ejemplo, actualmente, hace poquito yo hice una encuesta a las universidades mexicanas y yo creo que estamos cerca de 200 proyectos de inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, hacia la salud, porque el tema de la inteligencia es que va a cambiar todo efectivamente. Por ejemplo, un programa que yo conozco que se está haciendo en el INAOE, un instituto de óptica que está en Puebla, que pertenece a la Secretaría, es un trabajo que se está haciendo para analizar los procesos de cambio en el cáncer de pecho, el cáncer de mama, que es particularmente importante para las mujeres. Digo, hay algún hombre que lo puede tener, por eso lo digo, pero obviamente es mucho más probable en mujeres. Y en este caso se está estudiando y hay que tener una cantidad de imágenes, que son miles de imágenes de mujeres que han tenido su mastografía y que la han tenido periódicamente y que se puede ir siguiendo los procesos de cambio celular que va habiendo desde de células normales, digamos, a células que tienen alguna mutación, que empieza a producir la división exagerada que es el cáncer y toda la transformación que se tiene en la imagenología. Y entonces un médico, una médica, pues puede hacer, no sé, 100, 200 estudios, me refiero 200 personas que la pueda ir siguiendo y ir viendo qué cambios hay. Pero cuando utilizas inteligencia artificial puedes hacer miles de imágenes, ¿no? Esa es la diferencia. La diferencia es que una persona, no sé, yo dije un número X, ¿no? De un médico, que hagan ese estudio de cómo va cambiando el tejido, las células, cómo van cambiando, porque tiene que haber una mutación normalmente, o hay un gen que ya es parte de la genética de la persona, que está produciendo esa reproducción anómala que va a producir un tumor, y se puede hacer el seguimiento. Pero ¿cuántas imágenes puede una persona estar comparando, estar estudiando? ¿Cuántas? No sé. Imagínense. Pero la computadora puede hacer millones de análisis de las imágenes de estas tipo de estudios, ¿no? Es muy impresionante la inteligencia artificial. Lo que puede hacer es por millones. Y efectivamente, yo conozco gente que está preocupada por el empleo propio, porque se dice, por ejemplo, para hacer algún tipo de mensaje en televisión, pues tú puedes tener un anuncio, por ejemplo. Tú puedes tener vas a decir una familia que diga esta agua es muy buena, hay que tomarla, lo que sea, ¿no? Un anuncio de lo que sea. Pero también puedes, en lugar de contratar a una familia, puedes hacerla en inteligencia y ya te ahorraste lo de la familia, los actores. Ya no necesito actores, yo con inteligencia artificial hago una familia que puede parecer totalmente humana, normal, y hacerlo, bueno, pues sí, eso puede pasar. Y yo he analizado desde que recuerdo en mi vida cómo he visto trabajos que ya no existen. No es ahora pues ya no hay. Ya no hay esos trabajos porque se ha modificado. Y nos hemos ido adaptando a ello. Y la gente ha conseguido trabajo de otra manera. Además, yo creo que la creatividad humana no va a ser fácilmente, por ejemplo, en el arte. O sea, no sé, ahorita estábamos viendo el arte de aquí que tienen en esta colección tan bonita, esa colección que es de gente que fue a América y que regresó a España en el exilio o por diferentes razones. Es una maravilla que no me imagino que la haga una máquina. Hará otras cosas. Yo he pedido a inteligencia que me haga algo, nunca he visto, wow, esto está mejor que
que Picasso, que Velázquez, ¿no? Pues no, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Pero lo cierto es que sí va a haber cambios de trabajos. Y yo creo que, bueno, ese mismo miedo tuvimos con la revolución industrial, que la gente dijo, hay que romper las máquinas porque nos están quitando el trabajo, ¿no? Y pues no es cierto, se crean otros trabajos. Lo cierto es que hay que tener otras preparaciones también, otra manera de pensar, otra manera de trabajar, ¿no? Yo creo también es importante entenderlo y ver en las escuelas qué vamos a hacer, qué licenciaturas necesitamos, qué carreras nuevas, cuáles a lo mejor ya no necesitamos, ¿no? O sea, yo no conozco ninguna que yo podría decir ya no hacen falta, ¿no? Porque en México muchos jóvenes quieren seguir estudiando Derecho, Contaduría, Turismo, muchos, y hacen falta. O sea, claro, yo diría, por ejemplo, el caso de Derecho, bueno, pero Derecho con alguna especialidad. Derecho indígena, Derecho laboral, no sé, pero todo tiene que irse adaptando, ¿no? Yo, pues, como evolucionista, pienso que hay que evolucionar. Hay que adaptarse. Pues con esa reflexión nos Muchas quedamos. gracias. Muchísimas gracias, secretaria. Gracias.